conversando con los, digamos, los creadores de esta magna obra y ellos pues nos hablan de algunas acciones estratégicas que se tuvieron que tomar pues al inicio, desde el inicio, por ejemplo, se compraron todos los insumos y eso fue muy importante, Sósimo Audiencia, porque después, o sea, no se sabía, en 2019 se hicieron todas estas compras, no se sabía que iba a venir una pandemia mundial como lo que vivimos, ¿no? Esta terrible crisis sanitaria y que esto iba a contraer pues todos los mercados, ¿no? Que de alguna manera ya las producciones de algunos de los insumos se iban a detener y esto pues tuvo evidentemente un impacto y al mismo tiempo se generó una crisis energética en el mundo. Entonces, pues ya hacia 2021, si se hubiera retrasado todas estas compras, pues ya los precios estaban por las nubes realmente de todos los componentes que se requirieron e incluso de las propias infraestructuras que se adquirieron en otras latitudes, en otros países. Entonces, bueno, este tipo de información que a veces no tenemos a la mano para comprender lo que ha significado la construcción de la refinería Dos Bocas, yo creo que nos da un poco de luz acerca, pues también de las propias tensiones que se viven al interior de proyectos de esta magnitud, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Se tomaron decisiones incluso en nuestro propio país basados en estas resoluciones científicas en torno a la pandemia de COVID-19 y como todas las labores en este caso de la construcción eran al aire libre, pues se permitió que continuara la obra de la refinería Dos Bocas, pues teniendo algún tipo de precauciones, esto de la sana distancia, por ejemplo, el uso de cubrebocas, en fin, y todo esto pues también nos lleva a revisar que no ha sido sencillo tener esta refinería en tan poco tiempo. Es una refinería que se hizo en una sola fase cuando refinerías similares, hay que recordarle a la audiencia que esta tiene 17 plantas, además de otras áreas que van conformando pues la propia refinería, incluidos los edificios administrativos. En los edificios administrativos hay salas educativas para los estudiantes, sobre todo de ingenierías asociadas a la energía o al petróleo. Y pues todo esto se hizo en una sola fase, o sea, estas refinerías originalmente se hacen en dos o tres fases y esto significa muchos más años, por cada fase, unos 3, 4 años, y esta no, el hacerlo en una sola fase pues implicó tenerla también en el tiempo en el que lo pidió el presidente López Obrador. Entonces es muy interesante, Sosimo, al menos a mí me lo parece como entrar al detalle de cómo se tomaron ciertas decisiones, de cómo se atendieron otras emergencias que no eran, digamos, del propio proyecto, sino externas, como fue la pandemia. Así es, pues como comenta Nancy Flores, pues aquí de lo que se trató precisamente, me parece, pues fue de no hacer negocio, porque hay que recordar que ya lo que había ocurrido en estos últimos, sobre todo siempre, digamos que siempre en la historia de este país, este tipo de obras representaban negocios para determinados sectores económicos, pero se agudizó durante estos sexenios neoliberales y que en realidad construían poco y cuando construían siempre buscando generar dividendos para pues grupos empresariales o para grupos políticos y hoy pues a propósito de estas previsiones que se hicieron y la manera en que incluso pues al detalle se pudo sortear estos obstáculos que representó la propia pandemia por escasez de algunos insumos, por cierre de fronteras, etcétera, pues me parece que aquí lo que tuvo que ver fue que se estaba pensando en el interés nacional, no en que alguien hiciera algún tipo de negocios, y yo creo que eso fue parte de lo que contribuyó a que finalmente, pues esté ya incluso por arrancar este complejo. Así es, Osimo, y si te parece, podemos ver un primer corte, es muy breve, de la Secretaria de Energía, se ve como